Muy buenos días, doctor Quispe Auca, presidente de la comisión, entiendo, encargada de llevar adelante este importante certamen. Mi saludo también, por supuesto, respetuoso, y para mí un honor compartir este espacio con señores magistrados y magistradas de esta importante Corte Nacional para poder intercambiar algunas ideas y por lo menos brindar la posibilidad de sintetizar, resumir ideas, información, datos que surgen de la jurisprudencia que me ha tocado revisar, examinar a propósito del encargo que con mucha responsabilidad, por cierto, y a la vez agradecimiento asumo. Por razones, digamos, de mi propia vinculación profesional al tema, yo he tenido la suerte, la posibilidad de estar constantemente vinculado al quehacer del proceso penal prácticamente desde sus orígenes en lo que corresponde a la aplicación y a la elaboración del nuevo Código Procesal Penal, así es que creo que algo puedo aportar y esa es un poco mi función y mi desafío esta mañana. Así que entrando de plano al tema ya bien definido, al problema que surge de ese primer punto que tiene que ver con la aplicación de la regla de comparecencia referida a la prohibición de comunicación con personas determinadas, que es lo que dice la norma. Yo voy a hacer primero una revisión breve de los antecedentes de esta institución, luego me voy a referir fundamentalmente a sus notas esenciales, sus principios fundamentales de la mano de la casuística, esencialmente de esta corte especializada que he podido revisar, trabajar lo que se refiere a la finalidad de la medida y luego, digamos, tomar una posición, que es lo que a mí se me ha encargado, metodológicamente hablando. De plano, yo anuncio que yo sostengo, yo me adhiero a la posición restrictiva. Yo asumo la posición por diferentes razones que vamos a explicar y que voy a plantear, la posición que en los materiales está definida y planteada por la resolución en el expediente 6221 de la tercera sala, pero que además sigue una línea de varias otras resoluciones, no solamente a nivel superior, sino inclusive de la Corte Suprema, que ahora lo vamos a conocer. Entonces, eso como punto de partida, esa es mi posición y al final daré algunas ideas de lo que entiendo son las razones que debo plantear para sustentarlas. Luego también señalar que, y entrando al tema, si bien es cierto, el punto de referencia es el 288.3 del Código Procesal Penal, también es cierto que hay otras dos normas complementarias que regulan la misma regla, la misma medida o restricción de comparecencia, que acompañan al 288.3, específicamente 287.4, las reglas generales de comparecencia, pero también el 290.5, que regula, como saben muy bien, las reglas o el procedimiento para imponer la detención domiciliaria. Entonces, esos matices son importantes siempre tenerlos presentes. Luego, si tuviéramos que hablar algo acerca de los antecedentes y de manera muy referencial y muy rápida, en la idea de encontrar cuál es la razón, cuál es, digamos, el sentido que tuvo el legislador para incorporar específicamente esta regla, yo diría que no hay mucho que buscar, no hay mucho que analizar, no hay mucho que revisar. Basta darle una mirada a los códigos procesales penales, digamos, más cercanos a nuestro modelo, al modelo peruano, y podemos, digamos, llegar a una constatación. Si uno revisa la legislación o el Código Procesal Penal boliviano, chileno, brasileño, colombiano, argentino, va a encontrar que la regla del 288.3 de nuestro Código 2004 es exactamente la misma, inclusive literalmente hablando, exactamente la misma de la que en su momento también han incorporado estos otros países en sus respectivos códigos procesales penales. Y con ello, simplemente
tener siempre entonces presente que el código, cuando incorpora esta norma, año 2004, se, digamos, incardina, se ubica en un contexto de modificaciones regionales del Código Procesal Penal que seguían básicamente un mismo patrón, un mismo modelo en muchos aspectos y también en este. Ahora bien, ya en el derecho nacional vamos a observar, si queremos revisar algunos antecedentes adicionales, pues que el Código del 91 tenía también una norma muy similar, que es el 143.5, que ustedes saben se aplicó por muy buen tiempo, por lo menos esas normas referidas a las reglas de comparecencia, pero también lo ubicamos en el proyecto del año 2003. O sea, si alguien pregunta cuál es el antecedente del Código 2004 más inmediato, pues el anteproyecto de Código del 2003 que tenía exactamente la misma regla, y así llegamos finalmente al 288.3 que materia de este estudio. Ahora bien, todas estas herramientas normativas, todos estos, digamos, códigos regionales que han establecido la misma norma, la misma regla, tienen finalmente una fuente en común, que es el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica de 1989, que tiene una norma exactamente, y valga insistir en ello, exactamente igual. Y el tema en común y un aspecto en común que tienen todas las normas que estamos mencionando es que establecen que esta regla se aplica, pero siempre con una salvedad. La salvedad en común que todas las legislaciones contienen es la que está referida a que se aplicará la norma siempre que no se afecte el derecho de defensa. Esa salvedad de preservar el ejercicio del derecho de defensa, o de que la regla, la restricción de provisión de comunicación no se confronte con esta otra garantía fundamental, está también explícitamente contenida en todas las normas. De modo tal que ya se produce, no solamente, el juez no solamente se enfrenta ante el dilema de tener que decidir imponer o no esta regla en los dos supuestos que están planteados como los dos casos, digamos, de referencia para este pleno jurisdiccional, sino es que hay también otros supuestos, hay otros modos, hay otros procedimientos, hay otros tipos de incidencias a través de los cuales finalmente el juez se ve, digamos, en la necesidad de decidir imponer o no esta regla. ¿Y cuáles son esos otros procedimientos? Y ustedes, digamos, me felicito que como jueces van a entender rapidísimo esto, pero sí me parece interesante resumir cuáles son esos otros casos. Se llega a decidir la posibilidad de imponer o no esta regla, por ejemplo, cuando el fiscal solicita la comparecencia restringida y el juez impone, entre otras, la prohibición de comunicación. Otro caso, el fiscal solicita la prohibición de comunicación, el juez rechaza el requerimiento fiscal, sube en apelación y la sala revoca e impone esta medida. Un tercer caso, la defensa solicita la variación o eliminación de esta regla, variación o eliminación de la prohibición de comunicación. Un siguiente caso, el fiscal requiere revocatoria por incumplimiento de una regla de conducta, específicamente revocatoria por incumplir o, digamos, no cumplir la prohibición de comunicación con personas determinadas, que va de la mano con otro incidente que ustedes también conocen, que es el que se produce cuando el fiscal requiere, antes de la revocatoria, el apercibimiento por incumplimiento también de esta regla. También sucede, también
Llegamos a esta misma discusión cuando la defensa apela a la prisión preventiva, la sala revoca la prisión preventiva e impone detención domiciliaria, y a propósito de esta medida sustitutiva, la domiciliaria, echa mano del 290.5 y también acompaña la detención domiciliaria la prohibición de comunicación. Entonces, verán, son cerca de 6, 7 otros casos distintos a los planteados en la premisa de discusión de este pleno, por los cuales ustedes como magistrados, nosotros como operadores, podemos igual llegar a discutir esta misma cuestión. Ahora bien, para, digamos, lograr encontrar entonces una correcta solución al problema planteado y en general a los otros problemas que están, digamos, consustanciales a la discusión de esta medida y de lo que se está, y de la decisión que ustedes tienen que adoptar o de la posición que ustedes tienen que adoptar, sí creo importante recordar o refrescar a propósito también de la casuística, repito, tanto de la Corte Suprema como de esta Corte Especializada, algunas ideas básicas que ustedes las conocen, pero sí quiero comentarlas. Está claro que los principios generales de toda medida coercitiva, por supuesto, también rigen en su integridad para esta medida. Los principios que están recogidos en el artículo 203 del Código Procesal Penal, o sea, las reglas generales para las medidas de coerción, y particularmente ya las reglas de proporcionalidad, necesidad, intervención indiciaria, motivación, que están en el 253, 253, 254.2 y siguientes. Pero sobre esto hay que recordar o anotar algunas precisiones que ya ha venido haciendo, repito, la jurisprudencia. Acerca de la proporcionalidad, específicamente en lo que corresponde a la medida de prohibición de comunicación, pues la Corte Suprema ya dictó, ya definió un criterio. Y en la casación 2484 del 2021, la Corte Suprema ha dicho que tanto sus presupuestos de esta medida, se refiere a la reserva de ley y a la jurisdiccionalidad, como los requisitos generales, necesidad, idoneidad y estricta proporcionalidad, deben ser, por supuesto, digamos, tenidos en cuenta, respetados al momento de imponer también esta medida. Y de ahí surgen las otras ideas o principios fundamentales, entre los cuales está el principio de necesidad, repito, intervención indiciaria y motivación. Sobre esto, algunos apuntes. Acerca del principio de necesidad, en la medida que sea estrictamente necesario para neutralizar un determinado grado de peligro de perturbación u obstrucción del proceso, pues también la Corte Suprema ha definido en la misma sentencia de casación 2848-2021 que en buena cuenta esta medida, la prohibición de comunicación, debe estar basada en la existencia de datos, evidencias, indicios, objetivos, o que se puedan objetivar en el caso concreto, que se puedan identificar para conocer si es que se está produciendo un hecho, una conducta, un suceso que revele un acto posible de obstrucción, o si es que más bien se está produciendo una conducta permisiva, una conducta, digamos, que no trastoca con la obligación general de los inculpados de someterse a las reglas generales de un proceso. Y sobre esto, sobre el principio de necesidad, que va de la mano con el principio de proporcionalidad, puedo hacer la siguiente comparación que he encontrado y que pongo a consideración para que tengan como insumo al momento de la discusión. Sucede que la Corte Suprema, al desarrollar específicamente esta medida, ha fijado, digamos, dos criterios, ha dictado dos decisiones distintas. Me voy a referir a la sentencia de casación 2448, que ya mencioné, del año 2021, y por otro lado, a la apelación 178-2022. Ambos, digamos, de la Sala Penal Permanente,
de la Corte Suprema, ambos del año 2022, con la diferencia que la sentencia de casación es del mes de septiembre y la sentencia de apelación es del mes de octubre. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que mientras en el primer caso, en la sentencia de casación, la Corte Suprema dice y fija como criterio que el fundamento para imponer esta medida es determinar un peligro concreto, lo dice literalmente, no debe atenderse a argumentos o a fundamentos prospectivos, sino a datos verificados en la conducta procesal del imputado. Y por lo tanto, dice la Corte Suprema, en esta sentencia de casación debe hacerse siempre una lectura restrictiva de esta normativa, pues sucede que en la resolución de apelación 178-22, en el fundamento jurídico 98 y siguientes, donde se discutía la caducidad de esta misma medida en otro proceso, la Corte Suprema, si bien en una resolución de apelación, acuña un criterio distinto, un criterio, digamos, podríamos decir, antagónico. Porque dice, y esto es literal, fundamento 98 y 99, dice, se puede realizar una interpretación amplia, dice la Corte Suprema, de dicha regla, y se entiende que esta de ninguna manera se puede limitar a la etapa de investigación, sino que debe abarcar todo el juzgamiento a fin de proteger a los órganos de prueba de una posible influencia del imputado o el peligro de tener la libre disponibilidad de acercamiento y comunicación con sus coacusados. Entonces, mientras que en la primera, en la sentencia de casación, se circunscribe el peligro estrictamente a la etapa de investigación, y la Corte Suprema dice, si se pretende extender la medida a las siguientes etapas, habrá que verificar datos concretos, no simplemente una presunción. En la otra resolución, también de la Sala Penal Permanente, se acuña o se utiliza esto que he explicado, una interpretación amplia, y basta presumir que el proceso va a continuar a las siguientes etapas para entender que existe la posibilidad, aun cuando no haya un dato, un comportamiento, un indicio, digamos, objetivo, determinado, verificado por el tribunal al momento de su dictamen. Entonces, ese dato creo que es importante para entender, fíjense, la necesidad de volver a pensar, a repensar y asumir alguna posición que va en punto a establecer cuál es finalmente el principio rector y cuál es la concepción que debemos asumir acerca de los principios rectores en general de las medidas cautelares, pero específicamente de esta que estamos explicando. Pero así como el principio de necesidad, también tenemos el principio de intervención indiciaria, que hace referencia, como sabemos, a la necesidad de que toda medida cautelar tenga identificado, por lo menos en grado de sospecha, para el caso de la comparecencia, una sospecha razonable de una imputación mínimamente definida en lo fáctico y en lo jurídico. Parecería que esta cuestión, o sea, discutir el primer presupuesto, que es, digamos, la imputación, el fumus bonis iuris, es una cuestión, digamos, muy trascendente, determinante para la prisión preventiva y ya no tan trascendente para cuando discutimos reglas de comparecencia. Pero la casuística nos enseña que eso no necesariamente es así. Y voy a recordar para, digamos, problematizar acerca de este otro principio, el principio de intervención indiciaria al momento de dictar la comparecencia, específicamente esta regla, lo sucedido en el expediente 249-2017. Me parece muy importante, de hecho, ustedes, seguramente magistrados, muchos de ustedes han participado o han conocido de este caso, pero sí me parece interesante lo que sucedió en el mismo para tener también un insumo y comprender cómo analizar este primer presupuesto también resulta esencial
aun cuando se trata de una medida de comparecencia. Me explico. En el expediente 249 se discutía un requerimiento fiscal para imponer la medida de prohibición de comunicación. Pero ¿qué ocurrió? El requerimiento se hizo el fiscal en noviembre de 2018. Por diversas razones de la complejidad del caso, la resolución se dictó en agosto del año 2021. La resolución que decidió imponer estas reglas, con algunos matices, pero finalmente imponer las reglas. Pero ¿qué sucedió? Entre la fecha del requerimiento fiscal y la resolución judicial, el Ministerio Público ya había formulado acusación. Y entonces, cuando las defensas apelan la decisión de primera instancia que impuso esta medida, la sala de apelaciones, la esencia de su decisión, ya no se centró mucho en analizar los alcances del riesgo, del peligro procesal y si se cumplía con el presupuesto de provisionalidad o de necesidad. Yo diría que la esencia de su decisión, esta, repito, decisión importante, 249-17 del 9 de mayo del 22, radicó en establecer y en analizar el primer presupuesto, la imputación. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público, el fiscal, cuando requirió la medida, noviembre del 18, la hizo sobre la base de la disposición de formalización de investigación. Y en la disposición de formalización se le atribuía a los imputados el delito tipificado en el 409A, tipo básico, obstrucción a la justicia en su modalidad básica, en lo que corresponde al título de imputación. Pero en lo que corresponde ya a lo fáctico, al factum de la imputación, la Fiscalía atribuía que se había perturbado, se había influenciado a 3 testigos. Esa era la imputación. Tres testigos habían sido objeto de, digamos, influencia negativa y por eso les imputaba el 409 a los imputados en su tipo básico. Pero al momento de la acusación, el Ministerio Público modificó la imputación. Era el 409-A, eso se mantenía, pero ya no el tipo básico, sino el tipo agravado. Y ya no eran 3 testigos, sino eran 9 testigos los que habían sido objeto de esta conducta, digamos, que resumía la imputación. Entonces, la sala, repito, analizó, digamos, en esta suerte de razonamiento, digamos, ya escalonado de los presupuestos, primero analicemos el primer presupuesto, o sea, la existencia de suficientes elementos. Y dijo, ¿cómo ha habido una modificación trascendental en la imputación? Nosotros como sala ya no podemos convalidar una medida que en su inicio tuvo como premisa una imputación distinta. Por el mismo tipo, sí, pero por una modalidad básica, mientras ahora la modalidad es agravada. Y mientras que antes el fáctico aludía a la perturbación a 3 testigos, ahora se habla de 9. Y los elementos de convicción que la Fiscalía había mantenido para discutir esta cuestión fueron los mismos elementos de convicción que sustentaron en su requerimiento inicial, es decir, cuando no había acusación. Por esa razón, la sala concluye revocando la medida y estableciendo que no corresponde. Si me he dejado entender, la decisión se centró esencialmente en el análisis del primer presupuesto, ya no de los segundos, que sí los matizó, los explicó, pero esencialmente por este presupuesto, a la vez principio de intervención indiciaria e imputación, digamos, básica, que como verán, también termina siendo algo fundamental al analizar y al decidir esta medida. Por supuesto que el principio de motivación también, y es transversal a todos estos requisitos, es uno fundamental, pero ¿por qué la necesidad de ser muy riguroso en esto? Y aunque parezca elemental, ¿por qué la necesidad de siempre volver a los fundamentos, a los principios de una medida como esta? Porque termina lesionando derechos fundamentales. Si bien la prisión preventiva es la medida más grave, más lesiva por ser privativa, pues hemos llegado a la conclusión, en los últimos años,
Creo que esa es otra de las constataciones que hacemos al investigar estos casos. Esta medida, la del 288.3, y me permito hacer una suerte de afirmación, no se aplicaba en los primeros años de vigencia del código en general en el país, o se aplicaba de manera muy extraña. O sea, si ustedes verifican la jurisprudencia, los anales, los reportes jurisprudenciales que se han publicado entre el año 2000, yo diría 7 hasta el año 2015, más o menos, casi no van a encontrar un caso donde se haya discutido intensamente esta medida. Más bien intensamente, y la casuística se va generando, yo diría que aproximadamente a partir del año 2016 y con mucha más intensidad en los últimos años. Y ahí es donde nosotros constatamos que por supuesto que hay derechos constitucionales fundamentales que resultan lesionados por esta medida y que también son del caso ponderar, son del caso, digamos, tener en consideración. Por supuesto que el derecho a la libertad de comunicación, artículo 24 y 24G, 2.4 y 24G de la Constitución, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que también ha sido reconocido por la Corte Suprema como uno de los derechos fundamentales que puede lesionar esta medida, artículo 2.1 de la Constitución, el derecho al trabajo, a trabajar libremente, artículo 22, el derecho a la participación política, que es un tema de inevitable discusión en los casos complejos que esta Corte conoce, artículo 2.17, el derecho a la vida en familia, artículo 4 de la Constitución. Y son, digamos, derechos tan fundamentales y la necesidad, y yo los felicito por discutir ese tema, y el solo hecho de que ya esté en agenda de un pleno jurisdiccional tan importante, esta medida significa que sí, se le está dando la trascendencia y la importancia de las implicancias que tiene esto en general, digamos, para una justicia cada vez más asertiva. Porque, por supuesto que se han conocido casos casos, digamos, críticos al imponerse esta medida. Y ustedes con seguridad conocen muchos de ellos. Yo voy a simplemente mencionar rápidamente dos casos que me parecen límites en lo que significa o en lo que importa a la afectación o la lesión de derechos fundamentales. ¿A qué le llamo yo casos críticos o casos límites? Pues aquellos casos en los que, pudiendo evitar una afectación, digamos, desproporcionada, finalmente se impone la medida. No voy a poner nombres, pero voy a explicar brevemente el caso. Se impone la restricción, la persona, el imputado, la imputada, está con un mandato de prisión preventiva, sube en apelación, la sala dicta, revoca la prisión preventiva, impone el mandato de comparecencia, entre ellas la regla de provisión de comunicación con coimputados y testigos. Sucede que en el caso estaban de testigos la madre de la imputada y los hermanos del imputado. Pero algo más complicado. Estaba como coimputado su esposo, que mientras la persona estaba presa, el esposo era el padre que vivía con los menores hijos. Entonces, en la resolución, en la decisión, al momento de revocarse e imponerse la regla, nadie planteó el tema, nadie formuló la necesidad de hacer una suerte de salvedad. El Ministerio Público evidentemente no lo planteó, la defensa no lo advirtió y no se generó, digamos, espacio para decidir o advertir esta circunstancia. ¿Cuál fue la consecuencia? Pues que la persona sale de prisión, sale del penal y en vez de irse a su casa, tuvo que irse y buscar un domicilio de una persona tercera ante el temor de que ir a su casa, donde están sus hijos, con su esposo, padre de sus hijos, significara el incumplimiento de esta regla y el fiscal requiriera otra vez la revocatoria o el apercibimiento de su medida. ¿Cómo terminó esta historia? Pues tuvo que la defensa pedir una aclaración a la resolución de la sala, decisión que se produjo 3 meses después aproximadamente, la libertad en abril,
emití la aclaración en julio y durante ese tiempo se entiende que la persona estuvo separada de su núcleo familiar. Sí me parece crítico ese caso. Ahora, ¿por qué ocurrió esto? Ya habría que analizar el detalle de cada caso. Segundo caso crítico. No quiero cansarlos, pero me parece interesante. En un proceso por delito contra la administración pública son imputados magistrados, jueces y fiscales. Ocurre que se dicta la medida de prohibición de comunicación contra todos los coinculpados, repito, jueces y fiscales, de un mismo distrito judicial. Sucede que el fiscal investigado tenía que ir a su audiencia donde el juez que la dirigía era su coimputado. Les estoy presentando un caso absolutamente real. Y además lo comento porque es un caso que ya se cerró, además con sentencia firme, con sentido de sobreseimiento. Entonces el fiscal se pregunta, ¿qué hago? Porque tengo la prohibición y evidentemente para ir a ejercer mi labor, mi trabajo como fiscal, voy a ir a una audiencia, a varias audiencias, y me tengo que comunicar con el juez que es mi coinculpado, que también tiene la misma prohibición. Solicitud ante el juez para variar la regla impuesta y hacer la precisión de esta salvedad, de esta excepción, para no afectar el derecho al trabajo y el ejercicio de una función. ¿Cuánto demoró eso? Se demoró cerca de 1 mes y medio. Y al final se tuvo que flexibilizar y hacer esa salvedad. ¿A qué voy con eso? Que hay casos críticos que el operador jurídico, y no estoy hablando solamente de los jueces, o sea, también me involucro, los abogados tenemos que advertir, tenemos que conocer cómo resolver eficientemente, los fiscales también, porque entre otras cosas, también desde el punto de vista administrativo, o sea, ¿cuánto cuesta tramitar esos incidentes para aclarar y pedir que se varíe la regla porque mi coinculpado es mi esposo, mi madre, o de repente, en este caso, es un colega del trabajo con lo que ejerzo labor funcional? ¿Cuántos? Estoy seguro, acá en esta corte, como en varias cortes, dada la intensidad de la aplicación de esta medida en los últimos años, que ese tipo de incidentes de variación de reglas se están presentando con frecuencia. Con todo lo que eso significa en horas hombre y en costos para el aparato estatal. De ahí la importancia de entender que esta regla, esta medida, sí es una medida lesiva, una medida que termina incidiendo en derechos fundamentales. Acerca de la finalidad de la medida. Acerca de ello, creo que algunas cuestiones que son básicas hay que también problematizarlas un poquito. Está claro que la finalidad es evitar la perturbación de la actividad probatoria en el desarrollo del proceso, etcétera, etcétera, ante la existencia de un riesgo, de un peligro. Pero claro, acá es donde viene el problema que estamos planteando, que ustedes están analizando y que tienen que definir. Existencia de un riesgo procesal, peligrosismo. ¿Pero qué tipo de riesgo? Y entonces ahí es donde vale la pena detenernos un poco. Existe un riesgo, yo denomino potencial o abstracto, y un riesgo concreto. El riesgo potencial, el peligro procesal potencial o abstracto, se produce por la existencia de una condición subjetiva particular del imputado, un elemento de la imputación o un estado del proceso que podrían, digamos, influir en la mayor o menor posibilidad de perturbar el desarrollo y el éxito del proceso. ¿Cuáles son los casos? En general, el gerente de la empresa respecto de sus trabajadores dependientes. O sea, la sola condición subjetiva, la sola posición del inculpado en esta línea de jerarquía genera el riesgo de que influya en los testigos si es que son sus dependientes.
segundo lugar, el funcionario público respecto de sus servidores. Por ejemplo, un presidente de gobierno regional respecto a sus trabajadores, un alcalde, un congresista respecto a sus asesores que van a ser testigos o son coinculpados. El líder de un partido político respecto de sus militantes. Y ya acerca de un elemento de la imputación, pues la vinculación o pertenencia a una organización criminal, que es otro elemento que suele, digamos, tenerse o aplicarse como un factor de peligro procesal en abstracto. De hecho, sobre esta última cuestión, la pertenencia a una organización criminal, digamos, se ha desarrollado mucho en el ámbito de la prisión preventiva, y basta citar por todas, me parece la más interesante, la sentencia de casación 358-19 y particularmente el voto singular de la doctora Susana Castañeda, Fundamento Jurídico 10. Y ella dice, al tratarse un proceso complejo, un caso donde se atribuye organización criminal, sea como delito autónomo o sea como agravante, pues en este ámbito de la criminalidad organizada el riesgo objetivo de obstrucción es más intenso. Y por lo tanto existe mayor, digamos exigencia para el juez en su análisis, pero sí surge siempre la posibilidad de asumir en abstracto que la sola pertenencia a una organización criminal ya define, ya es un indicador de peligro y por lo tanto justificar la medida. Porque se parte de esta suerte de presunción, según la cual quien tiene una posición jerárquica puede siempre influir negativamente en los órganos de prueba. O quien está imputado por un delito complejo, como la organización criminal, per se ya evidencia, digamos, siempre la posibilidad de generar este tipo de circunstancias. A ello deberíamos nosotros contrastar el peligro concreto. El peligro concreto es el que ha sido asumido como fundamento, repito, de la sentencia de casación 284821 nacional de septiembre del año 22, fundamento jurídico quinto. El riesgo concreto, lo dice la Corte Suprema, debe entenderse desde la perspectiva que las medidas y las propias restricciones deben estar en relación a situaciones de peligro específico para la adquisición y genuinidad de las fuentes de prueba. Entonces, la concreción del peligro no se agota en verificar alguna condición o cualidad personal del imputado, como la jerarquía o un título de imputación, sino alguna acción, un comportamiento, un suceso que revele una acción orientada a la perturbación u obstrucción del proceso. Así entendido, entonces, tendrá que establecerse si el gerente realizó alguna acción concreta, el funcionario público, el líder de un partido político, desarrolló alguna acción, por lo menos verificable, aunque no concretada, aunque no consumada, para intentar influir de manera directa o indirecta en órganos de prueba y perturbar el desarrollo del proceso. Pero acá otra cuestión. Cuando decimos desarrollo del proceso, ¿de qué proceso? Y este es otro tema que también lo planteo no porque se me ocurre, digamos, elucubrar sobre esta cuestión, sino porque lo tomo de la casuística de los últimos años. Cuando hablamos riesgo de perturbación de la actividad probatoria o el desarrollo del proceso, ¿de qué proceso? Vamos a ver. Sobre este tema también me parece bastante interesante hacer un comentario. Y precisamente voy a resumir, ustedes seguramente lo saben en más detalle, pero voy a resumir muy brevemente esta resolución mediáticamente bastante, digamos, informada, pero creo que no ha sido suficientemente estudiada por nosotros, los abogados, los operadores del derecho. Expediente 319-22, que quizás sea la última resolución que se ha dictado sobre esta materia, ¿no? 1 de septiembre de presente año. En este caso,
en este caso, a la imputada le imponen prisión preventiva, en sala le revocan, la sala no le impuso como reglas de conducta o como reglas de restricción la prohibición de comunicación. Pero ya luego, a continuación, el Ministerio Público sí pide esa medida. Y acá está el detalle. Por eso preguntamos, cuando esta medida se requiere o se dispone, es para la protección y evitar la perturbación del proceso. ¿De qué proceso? Parece una pregunta, digamos, innecesaria, pero que en este caso el fiscal decía, la medida tiene que regir y tiene que prohibírsele la comunicación con los coimputados de su proceso, pero también de todos los otros procesos o carpetas fiscales que existen por delitos de organización criminal y que de alguna manera tienen conexidad porque tienen al mismo líder de la mencionada organización. Y como a nivel de Fiscalía Provincial y a nivel de las otras fiscalías corporativas, incluyendo la Fiscalía de la Nación que conoce estos casos, hay 20 procesos, pues con muchos otros imputados, esta medida se debe disponer para prohibirle que la imputada se comunique no solo con los computados de su carpeta, sino de las otras 19 carpetas que están en todas las otras instancias del equipo especial. Pues generado el debate y a partir de asumir y de seguir el criterio de la Corte Suprema de que el principio rector es establecer un peligro, además concreto, y una interpretación restrictiva, la sala, con buen criterio, definió que esto no es posible. Cuando la norma habla de un proceso, se está refiriendo evidentemente al proceso que se está llevando adelante contra el imputado, y es en ese proceso donde se puede verificar la existencia de un posible riesgo procesal. Los otros procesos, las otras carpetas, no forman parte porque por mucha imputación genérica que existe de organización criminal, están radicados en otros fácticos, en otros hechos, con otras personas y en otros contextos. Entonces, es absolutamente arbitrario pretender hacer esa extensión como la que pretendía hacer el Ministerio Público. Punto aparte o pie de página, yo conozco que hay, y me notificaron hace poco tiempo, existe una directiva de la Fiscalía que establece eso, que dice que un inculpado de la carpeta número 1, cuando es citado para la carpeta número 20 del equipo especial de otro caso, tiene condición de coinculpado, y todos al final tienen condición de coinculpados, así se trate de diferentes carpetas, bajo este criterio de que la organización criminal, digamos, le atribuye a todos una misma posición, cosa que, digamos, creo que debería difundirse y conocerse, porque finalmente la resolución de la sala ha establecido que ese concepto, ese criterio es absolutamente arbitrario. Y esto para, digamos, cierro este pie de página porque sí, pues es importante y creo que para eso nos ayuda un poco este ejercicio dogmático de entender y de tratar de analizar la norma, porque la norma dice perturbar, obstruir el desarrollo y así se entiende del proceso. ¿De qué proceso? Pues ya estamos viendo cuáles son los problemas que se generan porque, ojo, no es el único caso, no es el único caso. Ocurrió, ha sucedido también en otro caso, en la misma casación 2848-21 nacional, que cuando se impuso la medida de prohibición de comunicación, literalmente la resolución de vista dijo lo siguiente: prohibición de comunicación, esto es exactamente literal, prohibición de comunicación del imputado con los testigos, órganos de prueba, en todas las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público. Esto es, repito, literal, en todas las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público. La Corte Suprema, al casar esta decisión, dijo, ojo, acá no puede hacerse una lectura amplia y
debe entenderse que se trata solo de la investigación del caso específico que generó la carpeta y la medida en el incidente correspondiente. Esto entonces, en punto a entender los alcances de lo que significaría un riesgo concreto y el modo como podemos ir poco a poco precisando, acotando el tributo, obviamente, a la interpretación restrictiva, que es principio fundamental de las medidas coercitivas. Luego, otra cuestión. Digamos, este criterio, esta regla, según la cual se prohíbe la comunicación directa o indirecta con órganos de prueba, con testigos o con coinculpados o con peritos, ¿cierto? Repito, directa o indirecta. ¿Dónde está? ¿Cuál es la base normativa para que finalmente el fiscal o el juez terminen imponiendo esa regla? Pues tengan presente que los artículos que regulan la comparecencia no contienen esta posibilidad, no regulan. O sea, esto de directa o indirectamente, o sea, a través de terceros, se entiende que, digamos, la intromisión directa, digamos, está sobreentendida. Digamos, la intromisión o la perturbación indirecta. ¿Cuál es su base legal? Pues ni el 288.3, ni el 287.4, ni el 290.5, que son las reglas de comparecencia o de domiciliaria, contienen esta prescripción. Sin embargo, se toma prestada esta, digamos, esta parte de la restricción de la comparecencia del 270.3, que es una norma prevista para la prisión preventiva. Ahí sí se dice, inducirá, como ustedes saben, a otros a realizar tales comportamientos. De ahí surge esta cuestión. La pregunta es, digamos, saber, en todo caso, si es o no correcto aplicar una, digamos, regla que está pensada para la prisión preventiva y extenderla a un procedimiento de comparecencia. Dejo ahí planteado el tema, digamos, quizás podemos discutirlo luego, pero ¿cuál es la importancia de distinguir si es que el acto de obstrucción se produce de manera directa o de manera indirecta? Pues la casuística también nos ha dado respuesta a esto. Nos ha dicho, y en esto volvemos al expediente 299-2017. Aquí, algo importante. El presupuesto para imponer la medida, digamos, con el que se impuso la prisión preventiva, que luego es revocada por la sala e impone en su lugar, entre otras, la prohibición de comunicación, es que el imputado había realizado actos de amenaza e inducción sobre testigos y coimputados que se habrían efectuado a través de terceros. Inducción a través de terceros. Entonces, la sala dio un razonamiento que me parece interesante. Dijo, no es necesario, es inidónea mantener la prisión preventiva si lo que se atribuye es esta inducción a terceros, indirecta. Porque si ese es el fundamento, influir a través de terceros, pues esa influencia va a seguir persistiendo, va a seguir existiendo aún la persona esté con prisión preventiva. La prisión preventiva no va a evitar que terceras personas que no están en prisión preventiva y que tienen conexión, relación con el imputado preso, puedan seguir realizando actos de obstrucción, porque ese era el presupuesto planteado por el fiscal. Por lo tanto, dijo la sala, la medida más razonable, además de idónea para neutralizar ese específico peligro de inducción a través de terceros, es la comparecencia con apercibimiento. Y bajo ese criterio termina adoptando esta decisión. Pero ¿por qué planteo el tema? Porque por supuesto que tiene implicancias y sí es relevante seguir formulándonos estas cuestiones. Algo que podría al inicio parecer intrascendente, establecer
un caso en el que la influencia sea directa o indirecta, por supuesto que puede tener este tipo de connotaciones y consecuencias en la decisión final de una medida tan importante. Para ir terminando, el derecho de defensa como excepción. A ver, es un común denominador, como dije al inicio, que todas las legislaciones de nuestra región, de Chile, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, etcétera, de nuestra región, tienen esta excepción explícitamente. O sea, esta regla no puede terminar lesionando el ejercicio del derecho de defensa. ¿Cuáles son los actos de defensa que no pueden ser afectados por esta medida? Algunos casos. La comunicación del inculpado con los testigos o peritos de descargos ofrecidos por su defensa. Tampoco puede ser afectada por esta regla la comunicación del inculpado con los abogados de los otros coinculpados con fines informativos. La comunicación del inculpado con peritos oficiales a fin de brindar información necesaria para el resultado del peritaje. La comunicación del inculpado con testigos, peritos, coinculpados cuando el inculpado es a la vez abogado y a la vez ejerce su autodefensa. Esos son los casos, pero otra vez, la necesidad de que todo eso sea de alguna manera advertido por el operador y dentro de ellos, digamos, todos estamos involucrados porque al final la decisión es el resultado de un debate donde está un fiscal y un abogado que se supone actúa diligentemente para advertir esas situaciones. Teniendo en cuenta que la premisa, por supuesto, siempre clara, presunción juris tantum, es la premisa de lealtad y buena fe de la defensa. Y sobre esto, solamente recordar, por lo menos anecdóticamente, algo que pasó hace 2 años. Ustedes recordarán que en una sentencia polémica de la Corte Suprema, recurso de nulidad 320-21, se dijo: por máxima de la experiencia se sabe que muchas veces los testigos que presentan la defensa son testigos de favor. Eso dijo la Corte Suprema. ¿Qué pasó a continuación? Pues se levantaron todos los colegios de abogados del Perú, presentaron su reclamo. Y eso generó cosa inusual, inédita, que la Corte Suprema sacara un comunicado. O sea, un comunicado para aclarar una sentencia. Y en el comunicado, obviamente, explicaban que ese no fue el sentido y que asumen que el principio rector es la buena fe y lealtad procesal y que se asume que la actividad probatoria y la actividad de la defensa respecto al ofrecimiento, admisión, actuación de los testigos siempre se hace de buena fe y bajo el principio de lealtad procesal. Recordar además, como dato que ojalá también lo podamos seguir estudiando, la sentencia del Tribunal de Casación colombiano que acaba de salir, creo hace una semana, ha sido destacada por Jordi Ferrer en sus redes sociales y se ha hecho bastante pública, sentencia del Tribunal de Casación colombiano 9222-2023 del 13 de septiembre. Que en buena cuenta lo que hice es convalidar y establecer la legalidad de la práctica de la preparación de testigos por parte de los abogados, considerándolos no solo necesarios, sino también deseables. Creo que es una muy importante sentencia, los invito a revisarla, a darle vuelta, porque, digamos, surgen de ella varias implicancias para lo que estamos discutiendo. Voy terminando. Digamos, lo que sería una conclusión y una suerte de toma de posición. ¿Por qué solo puede imponerse la medida cuando se haya verificado un peligro, que además tiene que ser peligro concreto? Yo diría 5 razones. Primero, porque se afecta uno o más derechos fundamentales de reconocimiento constitucional. En segundo lugar, el deber de motivación debida, que es consustancial a toda medida cautelar, exige que el juez realice un juicio de ponderación, de verificación de los presupuestos de la medida, y esta exigencia solo podrá cumplirse al verificarse en el caso determinado la existencia de un peligro específico. Imponer la medida considerando solo un peligro abstracto, o como dice la Corte Suprema, prospectivo, sin base verificable, convierte a la medida en arbitraria. Tercera razón. El juez de oficio no puede estimar un motivo de peligro procesal que no ha sido invocado en el requerimiento
fiscal. Menos aún puede omitirlo. Tiene que emitir un pronunciamiento. Cuarta razón. Imponer una medida como estas en abstracto, de modo automático, sin mayor análisis, por descarte, significaría reconocer la vigencia de una suerte de derecho o de peligro procesal de autor. Y acá tomo lo que siempre repite el profesor Daniel Pastor. Dice, así como los sistemas democráticos está proscrito el derecho penal de autor, también tiene que estar proscrito un peligrosismo procesal de autor. Y finalmente, si la medida se dicta verificando un peligro concreto, su imposición y su ejecución será más proporcional, más razonable, menos lesiva. Podrá precisarse de modo más, valga la redundancia, razonable, aspectos como los siguientes. Si la medida rige para todo el proceso o solo para alguna de sus etapas. Si es que opera de manera general para todos los órganos de prueba o hay excepciones. Podrá precisarse de modo más, digamos, proporcional al caso el plazo de la prohibición, que es una cuestión que también merece ser atendida. Podrá verificarse si la prohibición se basa en una acción directa o a través de terceros. Y finalmente, podrá precisarse si esta medida se aplica únicamente en el proceso específico y descartarse cualquier otra pretensión de extenderla a causas distintas de la que es objeto el imputado y esa discusión incidental. Esas que creo, estimados amigos, estimados señores magistrados, magistradas, serían algunas ideas que yo he querido compartir con ustedes. Mi intención, por supuesto, no es en absoluto enseñarles nada a ustedes, sino simplemente tratar de recopilar esta información que les pueda servir de insumos. Creo que es la labor metodológica que cumplimos los que de alguna manera participamos en este certamen y les quedo infinitamente agradecido. Muchas gracias.